Hablamos empezamos más bien desde hace algunos viernes atrás a hablar de las acciones de la consolación. Dentro de ello mencionamos que Nehemías su nombre significa consolación, ¿verdad? Después de eso estuvimos hablando acerca de lo que la consolación hacía, que al mismo tiempo era la combinación de ambos entre lo que el hebreo y el griego quiere decir. Dijimos que era la exhortación, arrepentimiento, dar consuelo, llamar a otro al lado de uno. Hablamos también entonces de que lo que Nehemías fue enviado a hacer, hermano, en su momento, que es la figura en el Antiguo Testamento, una de las figuras en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, porque entendemos que Él es el otro consolador, el primer consolador que vino a esta tierra, el que trajo la consolación a esta tierra, es Cristo Jesús, o fue Cristo Jesús. Después de eso dijimos que el Espíritu Santo fue el que dejó establecido el Señor Jesucristo, o más bien el Padre, por la oración de Cristo Jesús, para que siguiera ese trabajo de la consolación. Y que entonces Nehemías era uno de los exponentes del Antiguo Testamento que nos hablaba a nosotros acerca de la consolación, ¿verdad? Y que su nombre, eso es lo que significa. Entonces, hablamos acerca de varias cosas que sucedieron. Pero una de las cosas más extraordinarias fue que Jerusalén, las murallas de Jerusalén, sus muros y sus puertas fueron restablecidas. Ahora, ¿por qué me enfoqué a detallar, o más bien, no yo, ¿verdad?, sino que el Señor puso en mi corazón que empezáramos a detallar la situación de las puertas? Porque, hermano, nosotros entendemos que por las puertas se puede entrar y salir. Para eso sirven las puertas, ¿verdad? Son lugares de entrada y salida. Entonces, si nosotros restauramos las puertas para cerrar el muro, es porque definitivamente no queremos que algo entre. El mismo Dios, al hablarle a Adán, le dijo: vas a cuidar del huerto, vas a labrar el huerto, pero lo vas a cuidar. Entonces quiere decir que había que tener un vallado, había que estar atento a todo lo que estaba sucediendo alrededor del huerto. De hecho, cuando se descuidó el huerto fue cuando llegó la serpiente. Entonces quiere decir que el huerto le abrieron un hoyo o le dejaron una puerta abierta y se metió la serpiente, y la Biblia dice que el que le hace un hoyo a su vallado lo va a morder la serpiente, y eso fue lo que pasó con Eva. Ahora bien, otra de las cosas es que las puertas, hermano, nos hablan de perlas. Cuando usted va al libro de Apocalipsis se va a dar cuenta que la Biblia dice que las puertas de la Nueva Jerusalén son perlas. Y las perlas, hermano, tienen un gran precio. Y cuando habla del gran precio está hablando también, y cuando habla de la perla, habla también de la iglesia. Entonces quiere decir que hay que restaurar a la iglesia. Eso es lo que está hablando la palabra, porque la Biblia dice que hubo un hombre que encontró, hablando de la iglesia, hubo un hombre que encontró en un campo un tesoro, encontró una perla, dice la parábola, y entonces fue y vendió todo lo que tenía por comprar ese campo, porque ahí estaba la perla. Sí se recuerda ese pasaje, ¿verdad? Tal vez si alguien lo busca mientras que termina ahí la computadora de hacer su upgrade, ¿verdad? Si alguien me puede buscar esa parábola, se lo voy a agradecer, porque entonces, hermanos, si de algo Dios se ocupa, es que usted, como la iglesia, como la esposa, como la novia de Cristo, pueda ser restaurada. Aquí tiene, hermano. Pueda ser restaurada, pueda ser completa o completada, pudiéramos decir así, ¿verdad? No sé si está bien dicho el término completado, pero que podamos nosotros llegar al feliz término de ser un huerto cerrado. Ya hablamos del huerto cerrado, se recuerda, ¿verdad? Que hablamos del huerto cerrado que debe de ser la iglesia. Y entonces, hermano, se vuelve una perla de gran precio. Leámoslo, por favor, hermano. Apocalipsis 21:21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Ok, dejémoslo ahí. Ahora,
Eso es lo que la Nueva Jerusalén es. Cada una de las puertas es perlas, ¿verdad? Es una perla, así dice la palabra. Apocalipsis, ¿qué es? ¿20 qué? 21, 21. 21, 21, va. ¿Alguien más tiene el otro pasaje del campo donde se encontró una perla de gran precio y se vendió todo lo que se tenía? También en Mateo. Bueno, léalo, hermano, por favor. Dice, al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es. Entonces, ¿quién es el que vendió todo? Bueno, al decir vendió todo, es decir, dio todo, pues, ¿verdad? Jesucristo. Jesucristo, nuestro amado. Ahora, ¿por quién dio todo? Ay, hermano, pero solo 5. ¿Por quién dio todo? Bueno, entonces quiere decir que por todos nosotros dio su vida. Y fíjense que dejó todo porque la Biblia dice que Él dejó su trono, dejó su reinado, dejó al Padre, hermano. Solo salir de la presencia del Padre había sido algo terrible. Dejó su estatura de Dios, porque la Biblia dice que no se aferró a ser Dios para tomar un cuerpo como de siervo. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ser entonces restaurados a nivel perla. ¿Alguien de aquí, alguna de las hermanas se llama así? ¿No? ¿Nadie se llama perla? Ok, bueno. Lástima, ¿verdad? Bonito nombre. Entonces, el asunto es que usted, al que tiene al lado suyo, debe de llegar a ser restaurado como perla. Ahora, fíjese que una de las cosas interesantes es que las perlas se van formando, dentro de una concha, ¿verdad? Dentro de una concha se va formando una perla. Ahora, algunos dicen que cientos de años incluso pueden llegar a durar. Ahora, ¿cómo inició la perla? En un grano de arena. Es decir, el grano de arena se anidó ahí y entonces se cerró la concha y ahí se fue formando y 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 se fue formando hasta que llegó a ser una perla. Ahora, una de las cosas que la palabra dice es que a Abraham le dieron una herencia y es que sería su descendencia como la arena del mar. Entonces, en parte podríamos decir que estamos figurados en ello. Aunque claro, alguien me podría decir, no, nosotros en las estrellas de los cielos y otros en las arenas del mar y otros. Amén, pero déjeme nada más tomarlo desde este ángulo, por favor, ¿verdad? Para que entendamos que entonces lo que nosotros necesitamos es una formación en nuestra vida. Es una restauración, porque realmente el estado en el que estaba ese pedacito, ese poquito de arena o ese granito de arena era insignificante en cuanto a valor que cuando lo sacaron. Porque cuando lo sacaron, hermano, no tenía el valor. Venda usted un grano de arena a ver cuánto le dan. No le van a dar absolutamente nada. Era lo que no daban por usted ni por mí tampoco. Pero el Señor, cuando viene y nos empieza a restaurar, y así es como estamos nosotros ahorita, estamos en el campo. Porque la Biblia dice que la representación del campo es el mundo. ¿Verdad que sí? Y entonces usted y yo estamos en este campo. Y a este campo fue donde el Señor Jesús vino para dar su vida porque encontró aquí la perla. Pero no la encontró como perla, sino la encontró como un grano de arena. Entonces había que irla llevando, hermano, hasta que fuese entonces la perla perfecta. Y dentro de ello entonces está obviamente la restauración de las puertas para que nosotros seamos la perla de Dios. Amén. Ok. Entonces, hablamos de varias puertas, ¿verdad? Para no dejar esto inconcluso, hablamos de la puerta de las ovejas, hablamos de la puerta del pescado, hablamos de la puerta vieja. Si usted quiere escuchar nuevamente las predicaciones, hermano, solamente tiene que traer un CD para que se lo graben, ¿verdad? O también un USB, y los hermanos le van a hacer el gran favor de ponérselo porque es gratuito. Amén. Luego hablamos de la puerta del valle, hablamos de la puerta del muladar,
hablamos de la puerta de la fuente, hablamos de la puerta de las aguas y esa fue la última que vimos la vez pasada. Y ahora, entonces quiero ir con usted a la puerta de Efraín. Esa puerta está en Nehemías capítulo 12, verso 39. Y dice, yo anoté, ¿verdad? Estas cosas que he ido anotando es para que podamos tener una referencia y que nos vayamos acercando un poco más a lo que el Señor quiere enseñarnos. La puerta de Efraín, al acercarnos al significado de Efraín encontramos cosas interesantes como estas. Por ejemplo, Efraín significa fructificar doblemente, o una doble fructificación podría ser. También. Ahora bien, otra de las cosas, y esto me llamó muchísimo la atención, es que viene de Efratá. Y esa palabra Efratá significa la capacidad fructífera. Es decir, Efratá es como la tierra, por así decirlo, que tiene una capacidad de fructificar. Y el resultado es un Efraín, es decir, al decirlo así, ¿verdad? Una puerta de Efraín, que sería el poder, con la capacidad de poder nosotros ser fructíferos, entonces doblemente llegaríamos a ser fructíferos, o tendríamos una abundancia de frutos, si podríamos llamar así. Amén. Bueno, este es otro nombre, hermano amado, Efratá, o Efrata, también se podría decir, es otro nombre que recibe Belén. Si alguien fuera tan amable de buscar Miqueas 5:2, y lo vamos a ver. Y también, por favor, ahorita vamos a ir para allá, a esto otro, que quiero mencionarle. ¿Lo tiene? Léalo, sí, hermano, por favor. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amén. Entonces, si se da cuenta, ya estaba dispuesto de dónde iba a venir la fructificación. ¿De dónde iba a venir la fructificación? De Efrata, de Belén, que es Cristo mismo, desde los días de antaño, es decir, desde la antigüedad, desde el Olam, hermano, el Señor ya tenía ese plan de llegar a Belén, que es Efrata, o es parte de Efrata, Belén Efrata, así se llama, es decir, el pan que fructifica, porque la palabra Belén significa casa de pan, porque es Betlehem, ¿verdad? Es la casa de pan. Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús llegó a aquel lugar, lo que vino a hacer fue a dar la capacidad de fructificar. ¿Sí me doy a entender? Ahora, lo interesante de esto es que, hermano, aunque el Señor puso la capacidad para fructificar, fuimos nosotros el primero de los frutos. Porque recordará usted que cuando el Señor mete su mano en la higuera, que de alguna manera representa a Israel también, no encontró fruto en ella. Pero como el ser Efraín significa, hermano, o la puerta de Efraín, usted recordará que el Señor Jesús es la puerta, ¿verdad? Después especifica que es la puerta de las ovejas, pero si Él es la puerta, quiere decir que todas las puertas se derivan de Él. Porque en Él es la nueva Jerusalén también. Él es la nueva Jerusalén, pero Él, también su esposa, que es parte de Él, es la nueva Jerusalén, porque la Biblia dice que es la esposa del Cordero, ataviada como una novia. Amén. Ok, entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que aquí en Efraín, aunque el Señor llegó a Belén Efrata, para poner la capacidad de fructificar, los primeros que fructificamos fuimos nosotros. ¿Sí me doy a entender? Es decir, el doble fruto. Porque el primer fruto era Israel. Pero el segundo fruto éramos nosotros.
Ahora, la situación es que nosotros, hermano, como el Señor habla y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces es algo así como lo que sucedió, hermano, con Jacob y Esaú. Porque entonces el Señor dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Si usted se da cuenta, hermano, en el pasaje me parece que es Juan, capítulo 3 o 4, donde le habla a la samaritana, es decir, alguien que no era judío, que representa la gentilidad, ella iba a traer del pozo de Jacob. Porque ella dijo, esta es la herencia que nos han dado a nosotros, pero en esta herencia, este pozo, esta agua de este pozo, nos transmite sed o nos deja sed. Y entonces el Señor se presenta a ella. Y lo que nos está diciendo entonces la palabra es que nosotros, hermano, que somos los segundos, vinimos a ser los primeros. ¿Sí me doy a entender? Porque entonces como Esaú, por decirlo así, ¿verdad? No es que eso sea, es solo una representación, es solo una figura que quiero ponérselo en su corazón, en su mente. Como Esaú, lo suyo, lo rechazó. Porque realmente, ¿qué fue lo que rechazaron? La primogenitura. Ahora, ¿en qué consistía la primogenitura? En la bendición celestial primero y luego la material. Ahora, si usted se da cuenta, a Esaú lo bendijo también, pero primero lo bendijo con bendición de abajo, es decir, de la terrena. Yo pregunto, hermano amado, ¿acaso no nuestros hermanos judíos tienen tienen billetes pues? ¿Verdad que sí? Porque a ellos entonces los heredaron con eso. Y después la celestial. Pero eso viene después de que hayan sufrido. Ahora, nosotros fue al revés. Tal vez no somos muchos nobles, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ni muchos tampoco tenemos tantas ganas, ¿verdad? Pero tenemos las bendiciones de arriba. ¿Por qué las bendiciones de arriba? Porque el Señor nos ha dado a nosotros el entender su palabra. Por la acción de la consolación que es el Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la puerta, hermano, que nosotros debemos, otra de las puertas que nosotros tenemos que ver que se repare en nosotros para poder llegar a ser esa perla de gran precio, es la puerta de Efraín, donde nosotros seamos doblemente fructíferos. Porque ahora que fuimos los segundos en fructificar, es decir, los segundos de fruto, pero somos los que ahora fructificamos, tenemos que ser muy fructíferos, doblemente fructíferos. Amén. Ok. No recuerdo bien, tal vez si alguien, ahorita me vino un verso a la mente, pero tal vez yo estoy equivocado. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a aquel hombre que le metió los dedos en el Efrata? Le dijo, ¿verdad? Tal vez si lo buscamos. Porque entonces vuelve otra vez a hablarnos de un doble fruto cuando oímos, porque nosotros tenemos 2 oídos. ¿Usted cuántos oídos tiene? 2. Entonces lo que tenemos que hacer es oír doble. Y entonces para poder nosotros fructificar doble. Amén. Si es así, pero veámoslo. Y si no es así, de todas maneras hay que oír, ¿va? Porque la Biblia lo dice. Ok. Le hablo de esto porque entonces, hermano amado, en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí menciona la razón de los fructíferos. Tal vez si alguien lo puede buscar, por favor, en Mateo 13, esa parábola, y en la explicación de la parábola, al final nos lleva a nosotros leamos la explicación de la parábola si lo tiene. Yo creo, no recuerdo exactamente el verso, pero cuando ellos se acercan y le dicen al Señor, explícanos la parábola, y Él les empieza a explicar la parábola y les dice, los que cayeron en pedregales, los que cayeron en espinos, los que cayeron junto al camino, y les da esa explicación. Busquémoslo, por favor, cuando el Señor ya les explica aquello. Y también si alguien tiene lo de los oídos, ¿alguien lo encontró? ¿No? Cuando el Señor le destapa los oídos a un sordo.
que dice que le metió sus dedos en las orejas y le gritó. Pero yo me acuerdo que le dijo así, ¿verdad? Efrata. Si lo encuentra, se lo voy a agradecer. Ok. Leamos Mateo 13. Amén. Desde Adelante. el 4. Gracias. ¿Del? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. A ver, tal vez vayámonos hasta el 24, ¿verdad? Hasta el 24, por favor, hermana. Ya la explicación que el Señor Jesús hace. Perdón. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras... No. ¿No es esa? No. 18, perdón. Ok, perdón. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ponga atención en los detalles que da la parábola del sembrador. Dice, el que no entiende, no da fruto. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver otra puerta. Pero para que la puerta de Efraín pueda ser restaurada, debemos de entender. Porque eso fue lo que hizo la acción de la consolación. Es decir, Nehemías llegó y les explicó y les dijo, llamó a los cabezas de casa y les dijo, es necesario que reconstruyamos Jerusalén. Y entonces ellos entendieron qué era lo que había que hacer. Porque cuando se dejaron venir los enemigos, entonces él les dijo, ahora tenemos que agarrar con nuestra mano izquierda la cuchara de albañil, es decir, para seguir edificando, construyendo, pero con nuestra diestra tenemos que tener espada. El que no entiende esos principios, el que no entiende la palabra, no puede fructificar. Sigamos. Ay, Dios mío, quería avanzar 3, pero a ver si puedo. 3 puertas. Digamos. Okay. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos. Mire pues, entonces lo otro es, ¿quién no fructifica? ¿Quién no tiene? ¿En quién se nota que no está la puerta de Efraín reparada? El que no tiene raíz. El que dice que oye la palabra, la recibe con gozo, pero que no tiene raíz en sí mismo, sino que tiene piedras. Es decir, preocupaciones, porque así dice que cuando viene la persecución a causa de la palabra, entonces se preocupa. Y entonces se ahoga aquello que oyó. Cuando la Biblia dice que por ejemplo, que oirán de guerras, rumores de guerras, y todas las cosas que han estado sucediendo, cuando lo oye por medio de las noticias, que aparte son amarillistas a morir, ¿verdad? Y le exageran a todo, entonces, hermano, aquel se preocupa y se ahoga. Y entonces ya no fructifica en la palabra. ¿Ok? Sigamos. Bueno, así le podría poner otros ejemplos, pero sigamos porque me interesa para poder llegar quizá a terminar las 3 puertas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado... Ahí. ¿Qué otra cosa hace infructuoso? ¿Qué otra cosa denota que no tiene una puerta de Efraín reparada? Los afanes de la tierra. Los afanes de la tierra. Es decir, yo cambio mis prioridades. Esos son los afanes. El cambiar las prioridades es el afán. Entonces, por ejemplo, tengo más tiempo para darle a mi trabajo, tengo más tiempo para darle a la tele, tengo más tiempo para cualquier otra cosa que las cosas del Señor.
Yo asisto a la iglesia cada 8, cada 15 o Messi, ¿verdad? Cada mes y medio me aparezco. Entonces quiere decir que durante todo ese tiempo le dedicó más a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo quiere ser fructífero? ¿Sí me doy a entender? Amén. Es necesario, la reparación de la puerta de Efraín implica que nosotros debemos de darle la prioridad al reino de los cielos. Amén. 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 Sigamos, terminemos con ello y luego ya continuamos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vale, entonces, se da cuenta, hasta ese grupo, hasta ese entonces, hasta cuando verdaderamente la tierra estaba buena, entonces fue que dio fruto. Entonces fue que entendió. Le voy a hacer una pregunta, pero no me responda. ¿Cuántos entienden la palabra? No me responda. Es obvio cuando se entiende la palabra, porque entonces se fructifica. Es obvio cuando nosotros tenemos reparada la puerta de Efraín, porque entonces se entiende y se fructifica doblemente. ¿Cuándo se fructifica doblemente? Cuando se vive en la casa de Belén, en Efrata. Cuando se vive en Betlehem, la casa del pan. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Cuando nosotros nos acercamos a Él a comer de su pan, a comer de Él, entonces nosotros nos volvemos doblemente fructíferos. Y tenemos esa puerta reparada. Pero, ok, sigamos entonces, porque aquí hay muchas cosas que tendríamos que ver, pero ya a usted le queda de tarea seguir adelante. ¿Amén? Ok, veamos. La puerta del juicio. Nehemías 3:31. Esta puerta es referente al lugar que debemos desarrollar cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros debemos de buscar entender, pero ¿cómo podríamos llegar a entender si no tenemos reparada la puerta de Efraín? ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok, entonces nosotros podemos pasar a la puerta del juicio, si usted quiere llamarlo así, si hemos reparado la puerta de Efraín, porque necesitamos entendimiento. Porque entonces, cuando entendemos el propósito dado por Dios a nuestras vidas, edificamos la iglesia, la casa, es decir, la familia, ¿verdad? El trabajo, etcétera. Por favor, alguien que me busque Efesios 4:15 y 16. Y quiero decirle lo siguiente. Por ejemplo, la palabra juicio, aquí, esta puerta del juicio, así se llama, la puerta del juicio. La palabra juicio viene del hebreo mifkad, así se escribe, M-I-F de feo, que nadie es aquí, C-A-D, mifkad, que significa una tarea asignada. Diga conmigo, tarea asignada. Si entendemos qué es tarea asignada, ¿alguien no entiende qué es una tarea asignada? ¿Alguien no entiende qué es una tarea asignada? Todos entendemos. ¿Tú no entiendes? Ok. Somebody can explain in English? Ok, gracias. Entonces la situación es que fue algo asignado. Eso significa juicio. Aquí, la palabra juicio viene de una asignación de tareas. Ok, tenemos Efesios 4:15, 16, que lo lean por favor. Amén. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Ahí está. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Va. Entonces, mire pues, ¿cómo se va uno edificando? En amor. Amén. Perfecto. Tal vez dejarle otra vez el micrófono, disculpa.
Pero se necesita amor, y claro, hermano, necesitamos el amor por sobre todo, que es Cristo Jesús. Ahora, la situación es que no solamente se trata de tener amor, porque podríamos tener mucho amor, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino se trata de que nosotros entendemos el amor. Y lo voy a poner con el siguiente ejemplo. ¿Usted ama a los de su familia? ¿Cuántos de aquí estamos casados? Ok. ¿Ama a su cónyuge? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Ama a sus hijos? Ok. La situación es que, entonces, como nos amamos tanto, todos somos papás en casa. ¿Ah? Como nos amamos tanto, todos somos como hijos en casa. ¿Ah? No hablo de la iglesia. Yo entiendo que somos hijos del Señor, amén, y estoy de acuerdo con usted, pero estoy hablando de una familia, literalmente, ¿verdad? Su familia. O sea que usted es hijo, usted es padre, y entonces cuando los hijos le dan órdenes, usted acata porque usted es hijo. Y cuando usted da órdenes, entonces ellos acatan porque usted es el padre ahora. No, señor. Cada uno tiene asignada una tarea dentro de la casa. Entonces, volvamos a leer ese pasaje, por favor. ¿Los dos? Sí. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ok, tenemos que seguir la verdad en amor. De parte del Señor Jesucristo. En amor. Sigamos. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Va. Entonces, todo el cuerpo bien concertado. ¿Qué es bien concertado? No, porque ahí dice bien concertado y unido, entonces quiere decir que no es lo mismo. ¿Qué es bien concertado? Le lo voy a poner pues, la música. La música, cuando uno de ellos se sale de la partitura que está predispuesta, ya no se oye como un concierto, sino un desconcierto. ¿Verdad? Ok, entonces, si dice que eso todo bien concertado, quiere decir que tiene que ir en el orden establecido, según, sigamos para escucharlo, ¿cómo lo dice ahí? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Ok, unidos, la unidad es básica, definitivamente. Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ok, las coyunturas vienen a ser los ministros y aquellos que tienen autoridad delegada dentro de la iglesia. Es decir, en este caso, digamos, ancianos y diáconos. Es decir, los que tienen de alguna manera autoridad delegada dentro de la iglesia. ¿Amén? Pero no que los ancianos se junten para darle golpe de estado al pastor. Ni que tampoco le vayan a decir, bueno, le vamos a subir sus diezmos si usted predica de esto. Eso no, porque ellos no fueron asignados para llevar el gobierno dentro de la iglesia. ¿Amén? Claro, uno tiene que actuar con amor, definitivamente, y en amor, ¿verdad? Pero cada uno se ayuda mutuamente. Sigamos. Según la actividad propia de cada miembro. Ok, según la actividad propia de cada miembro. Ahora, en esto yo quiero parar y que me haga usted un gran favor. Pregúntele al que tiene al lado suyo si ya conoce su propósito. Pero no una iglesia con propósito, ¿verdad? Porque ese cuate ya se desvió. Sino pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿ya conoces tu propósito? ¿Conoces tu tarea asignada? Así pregúntele, ¿conoces tu tarea asignada? Do you know your assigned work? Se dice, ¿verdad? ¿Así? ¿O homework? Ok, usted me entendió. Los que hablan el inglés como yo me entendieron. Los que hablan bien el inglés no. Ok, entonces, hermano,
Terminemos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? No, ¿cómo vamos a crecer? La edificación en amor viene después de haber crecido. O conforme se va creciendo. Según la actividad propia de cada uno. Así se crece. Según la actividad propia de cada uno. Entonces, por ejemplo, si usted, digamos, tiene voz de rana ronca y quiere estar en la alabanza porque allí quiere usted estar, no está en el lugar asignado. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de crecer, aquello va a hacer o va a ir en detrimento. Porque entonces cada vez que por ejemplo, los que tocan, ¿verdad? Están aquí y lo empiezan a oír, dicen, Dios mío, Padre, ayúdanos, ¿verdad? Cámbialo o llévatelo. Entonces, hermano, perdóneme, pero ya no hay edificación. Porque las oraciones van en contra de su vida. Porque ya no es para bendición, sino es para estorbo. Entonces usted y yo debemos de buscar la tarea que nos han asignado. Si usted, el Señor, sabe usted, hermano, que lo han designado, que tiene esa vocación, ¿verdad? Más sobresaliente, no quiere decir que no tenga vocación de otra cosa, pero mucho más sobresaliente, por ejemplo, de evangelizar. ¿Qué está haciendo? Enseñando. ¿Qué está haciendo enseñando? ¿Qué está haciendo abriendo iglesias? No va a poder. Entonces, hermano, perdóneme, pero tenemos que ser conscientes de lo que nos han asignado a cada uno. ¿Para qué? Para que entonces haya una puerta del juicio. Una puerta del juicio. Ahora, Isaías 1:26, si alguien lo puede buscar, por favor. En la raíz original de la palabra mifkad, es decir, yendo un poquito más adentro, significa también cuidar o preocuparse de. Entonces, cuidar o preocuparse de significa cuidar de lo que a mí me han asignado. Por eso le dijo el Señor a Adán, otra vez, vuelvo con Adán. Adán, te asigno el huerto, lábralo, pero también le dijo, cuídalo. Entonces tenía una asignación de tareas. Tenía que labrarlo para que fructificara, pero cuidarlo también. Y significa, bueno, ahí significa preocuparse de. ¿Preocuparse de qué? ¿De los demás? ¿De cómo hacen su tarea los demás? No, de cómo yo desarrollo mi tarea dentro de la iglesia. De eso me tengo yo que ocupar y preocupar, ¿verdad? Bueno, como lo dice ahí, preocupar, pero es ocuparse también. Amén. Yo me debo de ocupar y de preocupar en lo que yo hago y cómo yo lo hago. No en cómo lo está haciendo el otro. Amén. Porque esa es una asignación de tareas. Ok, leamos por favor Isaías 1:26. Dice, restauraré tus jueces como al principio. Ok, ¿qué va a restaurar? Tus jueces. ¿Los jueces qué hacen, hermano? ¿Qué emiten? Juicio. Emiten juicio. Sigamos. Termino, por favor, perdón. Y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Va, ¿cómo se va a llamar entonces la ciudad si hay jueces que emitan juicios como al principio? ¿Ciudad qué? Ciudad de justicia. Y ciudad fiel. Ahora, ¿por quiénes viene el Señor? Por los fieles de la tierra. Entonces, si encuentra en nosotros a cada uno haciendo la tarea designada, el Señor lo que va a permitir es que hayan justos juicios. Y Él va a levantar entonces hombres y mujeres que tengan un juicio correcto.
y al estar teniendo un juicio correcto, se crece en la justicia de Dios y en la fidelidad de Dios, y entonces seremos levantados para ser parte de la novia. ¿Qué es lo que se quiere? La perla de gran precio. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Ok, entonces necesitamos eso. Por favor, si alguien puede buscar el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 2. Así rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevo? Perdona, mi amado. 40 minutos. Bueno, entonces todavía tengo unos 10 minutos más. Es que la otra puerta me gustaría tocarla más despacio. Voy a tocar una parte nada más de la siguiente puerta, y después continuamos el siguiente viernes. Amén. Ya no le gustó, ¿verdad? Bueno, con los que vengan, ahí platicamos. Segundo libro de Crónicas 31:2. Amén. Sí. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. ¿Se da cuenta qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías prácticamente lo que hizo fue restaurar esto, mire, la puerta del juicio. Figurativamente. ¿Por qué? Porque entonces puso a cada uno, según dice, su oficio, según la tarea asignada, según lo que tenían que hacer. Mire, cuando no se hace la tarea conforme se tiene que hacer, hay muerte en el campamento. Porque cuando David trajo de una manera errónea el arca, porque la trajo sobre una carreta que jalada por bueyes, una carreta nueva jalada por bueyes, y se recuerda que mientras iban, dice que la carreta se hizo así, y se iba a caer, y Usa metió su mano. Algunas versiones dice que quiso ver hacia adentro, ¿verdad? Que es lo que había. Pero entonces dice que hubo muerte. Y entonces dijo David, no, esto parémoslo aquí, tenemos que ver cómo se hace. ¿Quiénes son los que tienen asignada la tarea de traer el arca? Y entonces se dio cuenta que eran sacerdotes. Cuando los sacerdotes que estaban asignados para eso la fueron a traer, entonces llegó el arca del pacto sin ningún problema y entonces hubo justicia. Y creció el reino de David en gran manera. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, ¿cómo va a crecer? Lo voy a traer a su casa, a su familia. No a la familia esta, porque obviamente, que es río de vida, porque obviamente si su casa se vuelve una ciudad de justicia y una ciudad fiel, va a repercutir en esta casa de manera automática. ¿Sí me doy a entender? Entonces, llévelo a su casa. Usted tiene que reparar esta puerta en casa, la puerta del juicio. ¿Cómo la va a reparar? ¿Cómo la va a reparar? Funcionando cada uno en la tarea asignada. Si usted es el padre de familia, ¿qué tarea le corresponde hacer? Proveer en todo a los suyos, es decir, en lo espiritual para empezar, en lo emocional y en lo físico o material. Si usted desarrolla esas tres cosas dentro de su casa, entonces está en su tarea asignada, usted la está haciendo bien. Y entonces atraemos la justicia de Dios a nuestra casa. Esposas, ¿cuál es la tarea asignada para ustedes, según la Biblia? Instruir al niño en su camino, pero dice, la mujer sabia edifica su casa. Y en otro pasaje dice que con sus manos la necia la destruye. Entonces, si lo podemos poner aquí, yo diría, entonces la mujer sabia con sus manos edifica su casa. Entonces, sus obras dentro de la casa van a edificar su casa.
Así que usted tiene entonces una tarea asignada también. Hijos. Yo creo que hay todos, ¿verdad? Yo también digo amén, aquí está mi papá. Hijos, ¿cuál es la tarea que nos han asignado? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida, se alarguen los mismos, ¿verdad? Y además de eso, obedezcan a sus padres en algunas cosas. Amén, dijeron los jóvenes. ¿Así dice la Biblia? ¿En qué dice? En todo. Entonces, en todo. Si nosotros, cada uno desarrollamos esas actividades propias de la familia, entonces, hermano, aquí nos va a ser bien fácil que cada uno cumpla con la tarea que tiene que hacer. Pero si en su casa están invertidos los papeles, donde el hijo es el que manda, o los hijos son los que mandan y dicen qué tienen que hacer, y los padres obedecen, ¿cómo cree que está esa casa? ¿Cómo cree usted que está esa puerta? Está destruida. Está destruida, entonces no hay buen juicio. No hay buen juicio, no hay justicia en aquel lugar. Todo está patas arriba. Si la esposa es la que manda, si la esposa es la que dice qué es lo que hay que hacer, entonces ¿cómo está esa ciudad? ¿Ah? Yo pensé que los varones iban a decir destruida, entonces, pero gracias a Dios que no. Significa que entonces las casas están a cabalidad en este lugar. Qué bueno que fueron las hermanas. Porque entonces significa que ellas están en obediencia. ¿Verdad? Bien sujetas. ¿Con J o con G? Saber, ¿va? Bueno, sigamos mejor. Ya no me da tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? 45. 47 minutos. Bueno, dejémoslo aquí, hermano amado. Yo creo que va a tener que haber una quinta y sexta, ¿va? Porque es demasiado, pero que el Señor nos ayude. La próxima creo que solamente vamos a hablar de una. Y le dejo de una vez cuál vamos a hablar. La puerta de los caballos. Así se llama. La puerta de los caballos. Si usted quiere ir a investigar, vaya, no hay problema. Por mí va a ser una bendición. Pero vaya, la puerta de los caballos. Esa será la siguiente. Para esa quisiera tener un poco de tiempo, hermano. Porque es bastante extensa. Son cosas extraordinarias las que hay en esa puerta de los caballos. Póngase de pie en esta noche, tal vez si podemos prender la luz. No sé dónde se prende ahora, aquí. ¿Ok? Y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche, hermano precioso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie para poder reparar estas puertas. La puerta de Efraín y la puerta del juicio. Y mientras que nos ayudan con el teclado, yo le pido por favor que cierre un minuto sus ojos, un momento nada más. Estamos, creo, a una buena hora. Y con todo mi corazón, yo le ruego que usted y yo podamos meditar en esto, que podamos entender y que podamos analizar nuestra vida. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Hermano, cuando la amada le habla al amado y le dice, venga mi amado a su huerto, le dice, y coma de su dulce fruto. Es porque ella estaba segura más bien, de haber fructificado. Y anhela mi corazón que usted y yo podamos estar diciendo ya, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Y usted sepa que el fruto que usted está dando en su huerto es un fruto dulce. Es un fruto que cuando el Señor venga y lo pruebe, va a decir, este huerto me lo llevo, porque es un huerto que produce a 100%. Es un huerto que ha entendido, es un huerto que se ha desarrollado, es un huerto que ha dado fruto dulce. Así que en esta noche ya, quisiera que usted se revisara un momento internamente
Que usted se diera cuenta si en usted están habiendo frutos. La Biblia nos enseña a nosotros diferentes frutos. Por ejemplo, la Biblia dice que hay frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Hace cuánto que ya no alabamos al Señor? ¿Hace cuánto que nosotros dejamos de cantar quizá? De darle gloria, de darle honra, de darle alabanza. Probablemente los afanes, probablemente las luchas, las pruebas, probablemente las piedras, las preocupaciones que tenemos en nosotros, que el mundo ha puesto más bien en nosotros, puede hacer que no nos esté permitiendo ni siquiera fructificar. Entonces es necesario despedregar aquel lugar. Y es necesario quitar toda espina de ese lugar. Es necesario quitar todo aquello que nos afana, todo aquel afán que podamos tener. La Biblia dice que cada día es que el que trae su propio afán. Entonces, ¿por qué habríamos de afanarnos de mañana si no sabemos ni siquiera si vamos a estar vivos? Yo creo que lo mejor es que hoy podamos nosotros desafanarnos, quitarnos todo afán y empezar entonces a fructificar. Pero yo quiero en el nombre de Jesús invitarle a usted en esta noche a que nos veamos internamente. No vea al que tiene al lado suyo, sino véase usted a sí mismo. Vea si las tareas que le fueron asignadas, si el propósito por el cual está en este lugar lo está desarrollando. Y empecemos por algo básico. Si el propósito, si la tarea asignada dentro de mi familia yo la estoy cumpliendo o no la estoy cumpliendo. O quizá he usurpado el lugar que no me corresponde. Porque entonces, hermano, puede ser que no haya crecimiento. Porque si algo se necesita es llegar a la tarea asignada y desarrollarla. Porque cada uno en su tarea, dice la palabra, lo leíamos ahí en Efesios, que entonces hará que el cuerpo se desarrolle, hará que el cuerpo fructifique, hará que el cuerpo se levante, hará que el cuerpo crezca en amor para la edificación. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús, si hay alguno que no ha fructificado, si hay alguno que ha detenido su fructificación, si hay alguno que se ha alejado de la casa del pan, si hay alguno que ha estado alejado de Cristo Jesús, pero hoy quiere regresar a la casa del pan y llegar delante del Señor y decirle: yo necesito volver a la casa del pan para ser fructífero, para ver mi vida crecer verdaderamente, para ya no vivir de la manera que yo vivo. Esta es la noche en que puedes venir. Ven aquí al frente y dile: Señor, vengo a rendirme, vengo arrepentido, Señor, porque necesito un cambio dentro de mi vida. Necesito un cambio, Señor, en mí. Necesito que tú trabajes mi tierra. Necesito que saques, Señor, de mí todo afán, que saques toda preocupación, que despedregues tú, Señor, mi tierra, que saques toda espina de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Que ya no esté afanado en nada, Señor, sino que yo pueda venir y hacer lo que María hacía cuando tú llegabas a la casa de Marta, de María y de Lázaro. La palabra dice que ella se sentaba a los pies de Jesús y oía lo que el Señor hablaba. Y por eso fue que cuando llegó el Señor Jesús y ella le habló, pudo mover el poder del Señor, pudo mover el corazón del Señor para ir y levantar a su hermano de los muertos, del lugar donde estaba. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, si tú no has podido desarrollar lo que el Señor te ha designado hacer en tu familia, para empezar, y no se diga si no lo has hecho dentro de esta casa, dentro de esta familia, dentro de esta iglesia, entonces también es el tiempo que vengas y le puedas decir al Señor: Señor Jesús, yo necesito desarrollar lo que tú me has enviado a hacer. Quizá alguien ha estado, hermano, detenido. Quizá alguien ha estado, hermano, deseoso de hacer las cosas, pero no ha querido, y cuando tiene el impulso de hacerlo,